Saben que hay dos áreas importantes que se producen, o sea, dos cambios importantes que se producen en nuestro ser espiritual, que es la regeneración y la santificación. Y en el área de la santificación, entonces está la acción de ser santo. En nuestro espíritu se produce la regeneración y la santificación se produce desde nuestro espíritu en todas las áreas de nosotros. Usted sabe que nosotros tenemos dos cuerpos, un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Ahora, el cuerpo espiritual está compuesto por espíritu, por corazón, alma y mente. Y luego nuestro cuerpo físico, que está compuesto por materia. En la santificación se produce en todo nuestro ser. Ahora, la acción de ser santo, a eso es lo que le llamamos la santidad. Cuando nosotros no solamente hemos sido santificados, sino también hemos tomado la decisión para apartarnos. Ahora, yo hablo de competencia de santidad. Luce extraño el tema porque pareciera como si hay, de alguna manera, se pudiera competir por la santidad. De eso se trata hoy. Cómo los creyentes en estos tiempos han entrado en cierta competencia en nivel de santidad. Yo quiero compartir el texto bíblico de hoy, que está en el Antiguo Testamento. Está en Número, libro 4 de la ley de Moisés, número 12:1. Los números o las estadísticas de Israel en el desierto. Entonces estamos en el 12:1. Dice la escritura en el nombre de Jesús: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros. Lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y María. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Amén. Muy amable, pueden sentarse. Hoy hablamos de competencia de santidad. Es bueno que observemos acerca de la competencia. Alguna vez nosotros hemos competido, tenemos una idea acabada de lo que es la competencia, ¿no? La competencia es una rivalidad o lucha entre dos o más personas en condiciones similares para conseguir una misma cosa o superar al rival. Esto es común en competencias deportivas. En economía, la competencia se refiere a una empresa o un conjunto de ellas que compiten
una con otra por fabricar o vender el mismo producto en condiciones similares de mercado. ¿Cómo vemos la competitividad? Que también está ligado al término que lo utilizaremos hoy. La competitividad de calidad y de precio se refiere como la capacidad de generar la mayor satisfacción a los consumidores, fijando un precio a la capacidad de poder ofrecer un mejor precio, fijando una cierta calidad. Y ser competente, no olviden esto. Competente es aquel que tiene las cualidades, el conocimiento adecuado para hacer un trabajo o desempeñar una función. Y la competencia natural, que en la escuela de líderes hemos hablado de eso, es cuando todos estamos participando en igual condiciones y se necesita una persona entre todos los que están en el conglomerado, pero hay que elegir uno. Todos tienen las mismas oportunidades y todos tienen los mismos méritos, pero alguien tiene que ocupar la posición. En la competencia natural no hay trampas, ningún tipo de trampas. Ahora, existe la competencia desleal. La competencia desleal, esto es en mercado, se llama también competencia anticompetitivo. Son las prácticas, en teoría, contrarias a los usos honestos en materia de industria y de comercio. Se refiere a todas aquellas actividades dudosas en términos de honestidad, sin que necesariamente se cometa algún delito. Si hablamos hoy de competencia de santidad, parece que en la competencia de santidad hay deslealtad, ¿ok? O sea que no es correcta, se hacen trampa. La competencia de santidad es cuando yo me siento como inferior a alguien que está en una posición de importancia, en una posición de liderazgo, y de pronto yo tengo que inventarme cualquier cosa para que esa persona sea desplazada y entonces que yo gane adeptos o que la gente me apoye a mí. No siempre la persona que hace competencia desleal da la cara, sino que es un tipo de enemigo que no tiene ningún interés en el progreso de institución o de la gente. Ahorita vamos a ver de qué manera se manifiesta en estos días, en este tiempo, ese tipo de competencia desleal. Nosotros deberíamos tener una competencia natural, donde todos nosotros tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios, siendo nosotros competentes para ejercer alguna función y que de pronto nos den el privilegio, algunos le den el privilegio para ejercerlo. Si nosotros buscamos en el libro de Números qué pasó con Moisés y con sus hermanos, hablo de Aarón y de María, hermanos de Moisés, y que también estaban en la dirección, junto con Moisés, del pueblo de Israel en su salida de Egipto hacia la tierra prometida por todo el desierto. Se dieron varias situaciones con diferentes grupos, pero también tuvo una situación Moisés con sus propios hermanos. ¿Qué ocurrió? La Escritura dice que ellos comentaron entre sí, hablo de María y Aarón, con relación a Moisés, que había tomado una mujer de la familia de Cusita, una de las mujeres que estaban en el desierto alrededor de donde ellos habían cruzado. Ha de suponerse que Moisés debía casarse con una mujer que sea hebrea. Ahora, ¿qué pasó si Moisés eligió esa mujer? ¿Qué debió hacer María y Aarón con relación a Moisés por esa conducta? Jesús, ya aquí en el Nuevo Testamento, Jesús nos está enseñando cómo proceder para evitar ese tipo de situaciones. Y entonces estamos en el capítulo 18
del Evangelio según San Mateo. Aquí Jesús nos enseña, y aquí sí estamos en la cátedra de Jesús, en Mateo 18:15. Voy a comenzar desde el 12. Dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja la 99 y va por los montes a buscar la que se había extraviado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por la 99 que se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y estoy en el 15, que es el texto de nosotros. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál era el proceder? ¿Cómo debía proceder María y Aarón con relación a Moisés? Debieron ir y juntarse con él. Y a esto es lo que le llaman la confrontación. Y ese es el tema que estamos trabajando en la clase de parejas ahora. Se llama ¿cómo confrontar sin ofender? Así se llama para las parejas que están aquí interesados en participar. Aprendiendo a confrontar sin ofender. Entonces, Jesús nos enseñó cómo hacer una confrontación sin tener que dañar a la persona. Lo primero es que María y Aarón debieron sentarse con Moisés y decirle a Moisés todo lo que ellos entendían que él estaba haciendo de manera incorrecta, y debieron haberlo hecho mirándolo a la cara. Aleluya, aleluya. De manera que ellos no procedieron de manera correcta, como tampoco la iglesia hoy procede de manera correcta. Lo primero que hacemos cuando vemos a alguien haciendo algo incorrecto es rápidamente regar la voz. Y más, ¿verdad? Decírselo al pastor, decírselo a las autoridades de la iglesia, para que de alguna manera la gente se dé cuenta. Eso no es lo que dice la Biblia. De verdad que nosotros lo hemos hecho mal, y eso significa que tenemos que arrepentirnos de todos los pecados que hemos cometido por falta de conocimiento. La Escritura está diciendo que lo correcto es ir y hablar con la persona que está en la situación. Santiago habla de eso y dice que ganaríamos entonces un pecador para el reino de Dios, y que es una bendición cuando ganamos a alguien que está extraviado de la verdad. Ese debería ser el primer objetivo: restaurar a la persona que esté en una situación difícil, y tenemos que mirarlo a la cara y decirle, estás haciendo esto, y la Biblia dice que eso que estás haciendo es incorrecto. ¿Usted sabe por qué no lo hacemos así? Porque muchos estamos en competencia de santidad, y si desacreditamos a alguien que tiene una posición de liderazgo, nosotros podemos ser promovidos. ¿Hay alguien aquí hoy? Y esa es nuestra oportunidad para nosotros ocupar la posición de aquel que ha fallado. Y entonces, ¿qué hacemos? Rápidamente damos la noticia, porque ganamos mérito por alguien que cayó, y nosotros entonces estamos en condición de ocupar esa posición. Y líderes que somos capaces de recibir esa información sin decirle a la gente qué es lo correcto. Cualquiera no quiere caer en la mano de David cuando alguien fue a decirle, aquí está la cabeza de tu enemigo, y es tiempo de que tú ocupes la posición, y no te olvides de mí, que yo te traje la cabeza, yo se la quité y te la traje, así que recuérdate de mí, que tú vas para el gobierno, tenme pendiente y dame una posición de importancia. Cualquiera no quiere ir donde David a decirle eso. En lo que le dijo, tú eres una arranca cabeza, entonces pon la tuya también. Aleluya. Eso le respondió David, y entonces le dijo a uno de sus siervos, encárguense de él, que sus propios labios lo han llevado a él
a la situación que va a comenzar a vivir ahora. Jesús nos enseñó para que podamos. Lo que pasa es que nosotros los cristianos en este tiempo estamos divorciados de lo que es la cátedra de Jesús, de los principios que Jesús enseñó, y hemos aprendido no sé dónde ni de quién, pero no lo aprendimos de Jesús, porque no leemos la Escritura y porque no la conocemos. Entonces, el proceder, lo que debió hacer María, Aarón y María, era ir donde Moisés y conversar con ellos, con él, y conversar entre los tres acerca de la situación que ellos estaban viendo que no estaba bien. Pero no lo hicieron así. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hace la gente de manera común, que no conoce la Escritura, que es comentar acerca de la situación que alguien está pasando sin ningún deseo de restaurar a esa persona. No tienen el mínimo deseo de que esa persona sea restaurada y que venga a la palabra y que venga al camino, sino nosotros verlo en el despeñadero como si fuera nuestro enemigo, porque pareciera como si estuviéramos en una competencia de santidad. Y de eso se trata. Eso fue lo que ocurrió con María y Aarón. Ellos entraron en una competencia con Moisés. ¿Solo puede Dios usar a Moisés? Y mira la condición que está Moisés. Nosotros somos más santos que él. Aleluya. Aleluya. Nosotros somos más santos que él, porque su condición dice que él no debe ministrar delante de Jehová. Y entonces ellos estaban pensando que su condición espiritual le permitía ir a ministrar delante de Dios, y no así la condición de su hermano Moisés. Pero nunca se sentaron con él para decirle cuál era la situación, sino que entre ellos comentaron, y Dios está pendiente de todas las cosas. Aquí en el 18:16 dice: más si no te oyere. ¿Okay? Primero dice que ha ganado tu hermano si tú logras restaurarle. Ahora, si no te oyere. Si no te oyere, tú puedes buscar ayuda donde otra persona, para que junto contigo vengan y lo hagan reflexionar de que está mal. O sea, que tú vas a buscar una ayuda en amor para restaurar a alguien que no te hizo caso a ti. Y ahí sí entran ancianos o líderes de la iglesia que pueden ir contigo a ayudarlo a restaurar. ¿Qué es lo tradicional? Lo tradicional es que la gente se ha llevado a una reunión por una situación o por un comentario sin necesariamente tener la seguridad de que eso es verdad, o que alguien lo ha intentado restaurar y él se arrepintió, aceptó, o quizás no es verdad. Bueno, porque no procedemos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Porque como decía una serie del año anterior acerca de la revelación escrita, nosotros tenemos necesidad de lo que deberíamos tener, abundancia. Tenemos necesidad de conocer la palabra de Dios. Por eso es que no podemos agradarle, porque no conocemos lo que Él dice que tenemos que hacer para agradarlo. Y como no lo sabemos, por mucho esfuerzo que hagamos nos vamos gastando y se nos hace difícil, cuesta arriba, tener éxito en la relación con Dios, porque no sabemos cómo hacer las cosas, porque desconocemos la revelación escrita. Entonces, si puedes restaurarlo, eso debe quedarse entre tú y tu hermano, porque tú lo has restaurado. Ahora, si ese hermano tú no has podido restaurarlo, entonces necesitas buscar a alguien que te acompañe para que lo restauren. Si la persona que te acompañó van y lo restauran, eso debe quedarse entre ustedes que fueron donde esa persona que está en esa crisis, en esa situación o en ese pecado. Fuere contra ti o fuere contra Dios. Porque lo que hacemos cuando alguien habla de nosotros es que rápidamente le decimos a todas las personas que son allegados a nosotros que alguien ha hablado de nosotros para hacerlo enemigo de nosotros. Entonces tienen una predisposición con relación a esa persona a quien no han escuchado. Y eso pasa muy a menudo en las iglesias. La gente nueva que llega se da cuenta de problemas que pasaron hace 20, 30 años, 10 años.
Porque desde que alguien llega, de una vez se lo cuentan. Entonces la gente tiene predisposición con algunos hermanos. ¿Y quiénes hacen eso? Aquellos que están en competencia de santidad con esos hermanos. No lo dejan avanzar. Porque todo el que llega le cuentan la crisis que ese hermano vivió hace 10 años, 15 años, 20 años. Y entonces la gente viene con una predisposición. No quiere acercarse. Tiene temor a acercarse. Porque le han dicho cosas que a veces son ciertas, otras veces no lo son. Pero la persona ya se restauró. Aleluya. Aleluya. Ya se restauraron. Tú no tienes ningún derecho a hacerle daño. Ni a gente que acaban de llegar, que no tienen nada que ver con la situación, hablarle de eso. Eres enemigo de Dios. Eres enemigo del reino. Te opones al crecimiento y al desarrollo de la gente. Es contrario a la palabra. La gente que ha sido restaurada y que vivió alguna situación, cual fuere, ya fue restaurado. Suéltalo. Y si usted lo ayudó a restaurar, usted debe callar. Porque usted sabe que esa persona se restauró. Usted habló con esa persona. Y esa persona procedió de manera correcta cuando lo escuchó. Porque usted se dejó utilizar del Espíritu de Dios para llevar una palabra a esa persona. Ahora, si no te oyeres, tiene licencia para buscar a alguien, para ayudar a restaurar a esa persona. Y eso también sirve como testigo de que se intentó ayudar. Ahora, las personas que no escuchan a la persona cuando se llamó en privado, entonces viene, tampoco cuando se buscó la comisión, entonces ya hay que de alguna manera, dice la Escritura, que hay que tenerlo como gentil o publicano, o sea, hay que tenerlo como si él no fuera creyente. Como si no fuera creyente. Y entonces entra en otro renglón, donde no tenemos ninguna necesidad de hablar nada de esa persona, porque ya sabemos su condición, que él es natural. Y la gente que actúa en lo natural no perciben las cosas del cielo. Pero tampoco dice que nosotros tenemos licencia para publicar todo aquello, sino que la iglesia conozca su situación y que lo tenga por hombre natural. No ha sido regenerado, porque el que ha sido regenerado se arrepiente cuando peca. El que ha sido regenerado escucha cuando alguien le habla de la palabra, procede de manera correcta. Ahí está la diferencia entre una persona regenerada y uno no regenerado. El que está regenerado cuando peca llora delante de Dios y pide perdón. El que no está regenerado siempre va a justificar sus acciones, porque es natural, no percibe las cosas de Dios. No tiene proceder de arrepentimiento para cambio, porque su espíritu todavía no ha recibido la naturaleza de Dios, que dice la primera carta de Juan, que dice Juan en su primera carta. Entonces Moisés debió ser confrontado por María y Aarón, y ellos, actuando de manera correcta, debieron ir y mirar la cara de Moisés y decirle: Moisés, estás en problema, tú eres un líder del pueblo y está pasando esto, esto y esto. Como ellos no lo hicieron de manera correcta, entonces le contó como pecado en el cielo, porque no tenían buen deseo. Su actividad fue contada como pecado. Entonces ellos estaban en una condición pecaminosa sin necesidad. Porque hay algunos que pecan porque hacen cosas incorrectas, y hay otros que pecan porque dicen lo incorrecto que está haciendo la gente. Entonces ellos entraron en esa situación, y la Sagrada Escritura habla de que fueron visitados por el Señor. El Señor los visitó, y lo primero fue que lo llamó la atención porque tuvieron una actitud incorrecta frente a Moisés, que no debieron proceder de esa manera. Alguien pudiera decir: ellos no tenían la cátedra de Jesús, y yo le diría: es verdad,
Nosotros tenemos la cátedra de Jesús hoy. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos lo correcto? ¿Está la intención en nosotros de hacer lo correcto? ¿Hay amor en nosotros por la gente? ¿O estamos en competencia de santidad? Aleluya. ¿Quién es desplazado para que yo pueda beneficiarme o yo pueda surgir? ¿Cómo voy a desplazar a esa persona? ¿Con competencia natural o competencia desleal? En la competencia desleal no hay ningún tipo de principio, no hay honestidad, no hay compromiso con respetar normas, principios y leyes. En la visita, Dios también lo hace delante de Moisés para que Moisés sepa lo que estaba pasando. Yo personalmente creo que ya Moisés estaba avisado de lo que estaba pasando. Porque todas las personas que Dios pone a dirigir, Dios le da la revelación de las cosas que están aconteciendo. Porque hay una cobertura de reino, hay una cobertura de liderazgo, que aunque no se dé cuenta de lo mínimo detalle, pero hay cosas que el Espíritu de Dios tiene que revelar. Porque todo lo que ocurre alrededor, el Espíritu de Dios lo sabe y de alguna manera va a revelarlo. Entonces ahí le llama la atención con relación a Moisés, delante del mismo Moisés, y en ese momento la Escritura dice que María fue visitada por la lepra, y era una señal en ese momento de su condición pecaminosa delante de Dios, por no haber actuado de manera correcta. Nosotros tenemos que tener pendiente lo que le pasó a María, lo que le pasó a Aarón, para que no nos vaya a pasar lo mismo en este tiempo. ¿Saben que hay una competencia de santidad en los medios de información y en los medios masivos de comunicación? Tanto en los medios de información como de comunicación, donde la gente fácilmente puede hablar de alguien o acusar a alguien por las redes sociales y mandárselo a cualquier cristiano, incluyendo de esta iglesia, y nosotros agarramos y comenzamos a promover eso como si nosotros estuviéramos de acuerdo con eso. Hay una estrategia en las redes sociales, y es que cuando abrimos un vínculo, ese vínculo que nosotros abrimos, automáticamente la gente que nos tiene agregado se da cuenta que abrimos ese vínculo. Usted no tiene ninguna culpa de que eso corra de esa manera. Pero mandarlo a propósito para desacreditar a algún ministro de Dios que nosotros ni conocemos. Algunos de ellos están en otros países que nosotros no conocemos. Nunca hemos hecho lo que dice la Escritura, nunca nos hemos sentado con ellos, nunca le hemos mandado un correo, nunca nos hemos detenido para ver su ministerio, sino que hay alguien que es un estratega, está en competencia de santidad con ellos, porque no progresan en sus ministerios, y aquellos que progresan en sus ministerios, entonces se dedican a ver si cometen algún error. Yo no tengo que defender ni acusar a nadie, y esto es por principio. Y esto es para los líderes de la casa. Yo no quiero ver que ustedes están promoviendo en las redes sociales ninguna información de alguna persona que cometa un error o que esté en pecado y que sea ministro y que nosotros vayamos a promover entre la gente. Ninguna de esas situaciones no va con nosotros. Y de eso se trata. Hay alguien que tiene competencia de santidad y entonces se está promoviendo. Algunos son errores, algunos son pecados y otros no lo son. Sencillamente es una manera diferente de ver las cosas. Hay personas que se dedican solo a contaminar las redes sociales con aquellas cosas que ellos entienden que son errores o herejías de telepredicadores y se desenfocan en términos de los principios del reino de Dios. Y dejan de ver sus propias debilidades y de dar a conocer verdades, no confusión. Dios no es Dios de confusión. Y quiero que sepan una cosa. Hay una estrategia en el infierno. Cuando en el infierno ven que nosotros los cristianos nos estamos peleando, el enemigo gana partida. ¿Sabe por qué?
Porque a Satanás le gusta hacer lo que Dios está haciendo para crear confusión. Ahora, Dios no es Dios de confusión. Ninguna persona que quiera conocer a Jesús como su Salvador va a ser tocado por nosotros cuando el mensaje que le mandamos es un mensaje menospreciando a otra persona a quien Dios está usando, o en su momento lo usó, o Él está diciendo que es lo que no es. Porque hoy la gente se llama a sí mismo y no espera que el Espíritu lo llame. Esa es su situación y esa es su condición. Nosotros no estamos en competencia de santidad con ninguna persona, ni tampoco somos fracasados como para lucírnosla con el fracaso de los otros. No estamos en ese estatus, estamos en el estatus de hijo de Dios. Y servimos a Dios por amor. Confunden a las personas siendo instrumento del reino de las tinieblas. Y hablo de gente creyente. Son instrumentos del reino de la tiniebla, creando más duda de Dios que lo que la gente tiene. Bendigo el nombre de Dios. Pareciera como si estuviéramos en competencia con esos ministros, sea por envidia, y por eso lo desacreditamos. Hoy en día pudiéramos entre líderes discutir alguna situación de a quién invitamos y a quién no invitamos y por qué no lo invitamos. Las iglesias tienen libertad y derecho para hacer esos análisis, pero no necesariamente para publicar entre la gente aquellas cosas que entre líderes podemos conversar. Toda iglesia tiene el derecho de invitar a quien quiera y no invitar a la gente que entiende que no debe invitar. Y los líderes deben estar de acuerdo y estar alineados acerca de quién invitan y a quién no. Y si es necesario la causa por la que no lo invitamos, pero eso no debe salir de los líderes como para promover entre la gente alguna situación pecaminosa que tienen los demás. Y en ocasiones ni siquiera son situaciones pecaminosas, sino son diferencias que tenemos con esas personas. Ellos progresan por bien o por mal, y yo no debería sentirme mal por esa situación. Nunca deberíamos promover las debilidades ni los pecados de la gente, sino restaurarlos, si es que se dejan restaurar, como dice la Escritura. Ahora, Romanos 14:4 dice lo siguiente: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aleluya, aleluya. Porque poderoso es el Señor que puede hacer que su siervo esté firme. Esos ministros no son siervos nuestros. O fueron siervos de Dios o son siervos de Dios. No siervos nuestros. Y como no es mi criado, no es mi siervo, no estoy en autoridad para juzgarlo en términos de condenación. Sí, para cuidarme de él o de ella, de no dejarme tocar, de no dejar que ore por mí, eso sí lo puedo hacer. Y puedo evitar asociarme con esa gente. Puedo evitarlo. Pero no estoy en autoridad para condenarlo. Porque para su propio Señor está en pie o cae. O sea, el que está en pie y el que cae está para su Señor, no para nosotros. Sí creo que en este tiempo nosotros tenemos que aprender a desenmascarar todo espíritu que opera, pero para consumo de nosotros, para nosotros cuidarnos. Hay gente que sí debemos tenerle miedo, que están involucrados en toda crisis moderna, todo lo que trae la época contemporánea y todo lo permisivo, y pueden impartirnos a nosotros sus espíritus. Claro que sí, tenemos que cuidarnos de ellos,
Pero no tenemos que estar juzgando ni condenando. La Escritura dice que si ellos cayeron, cayeron delante de su Señor. Y si permanecen en pie, lo están para su Señor. Y como no son nuestros siervos, no tenemos el derecho de juzgarlos, sino tenemos que enfocarnos en nuestro ministerio, en nuestro llamado, en nuestro compromiso, en nuestra relación con Dios y sobre todo en nuestras debilidades, para que el Señor la convierta en fortaleza. O cae, dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. O sea, Dios se encargará de que esté firme. Y justamente anoche hablábamos acerca de aprendiendo a resistir. Y nosotros tenemos que aprender a resistir. Y decíamos que justamente la soberbia es lo que lleva a la gente a la caída. Y que cuando alguien cae, no cayó porque cayó, sino que primero se independizó de Dios. Y sabes que la caída de mucha gente es la oportunidad para que se arrepientan y sean restaurados por el Señor. Porque todos aquellos que se independizan de Dios terminarán haciendo algo, estarán en alguna condición pecaminosa para que se refleje que ellos se independizaron de Dios, que no necesitan a Dios y tengan que volver al camino. Entonces el apóstol está diciendo, pero estará firme. O sea, Dios a mucha gente que ha fracasado va a restaurarlo y lo puede hacer a través de ti. Tú puedes ser el instrumento de Dios para restaurar a alguien que ha caído en desgracia. A alguien que ha caído de la gracia, tú puedes ser ese instrumento. El Espíritu de Dios utilizará a alguien para restaurarlo. Pero cada vez que damos palos a ciega, demuestra que nos hemos independizado de Dios, que necesitamos ayuda. Y esas caídas van a reflejar en nosotros nuestra condición. Y buscaremos a Dios. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Pero aquellos que no lo hacen, ya sabemos por qué no lo hacen. Ellos no han sido regenerados, su naturaleza es carnal, es natural, y no perciben las cosas de Dios, ni van a entender la revelación del cielo, ni lo espiritual. Porque solamente los espirituales pueden, aquellos que han sido regenerados, pueden entender lo que es natural y lo que es espiritual. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Porque su Señor es poderoso para hacer que esos sus hijos, si es que lo fueron o si lo quisieren ser, puedan estar firmes delante de Él. Esa es la situación que vive María, Aarón y Moisés. Dice el 12:5 en el libro de Números. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Hay una persona en la Escritura muy conocido por los estudiantes de teología, se llama Gamaliel. Es una persona que tenía cierto nivel de influencia y de conocimiento en Israel. Él era miembro del alto tribunal de Israel. Y cuando llegó el momento de juzgar a los discípulos, después que ya Cristo había ascendido, él estaba en el tribunal. Y cuando estaban escuchando todos los comentarios y se presentaron los acusadores y presentaron las pruebas, él le dijo una palabra al alto tribunal. Él le dijo, miren, han surgido muchos maestros en Israel. Todos ellos han fracasado y sus discípulos se han dispersado. Tengan cuidado, no sea
que esa gente sean de Dios y nosotros estemos luchando con ellos. Palabra de sabiduría para ese alto tribunal. Dice, ténganse cuidado. Dejen esa gente tranquilo, que posiblemente ellos estén agradando a Dios y nosotros estemos luchando con Dios. Seremos hallados luchadores con Dios. Denle el espacio, denle la oportunidad, porque si eso no es verdad, en poco tiempo van a desaparecer, le dice Gamaliel en el alto tribunal. No tengo otro consejo hoy para los líderes de la casa. Cuídense ustedes, cuidémonos nosotros de traer aquí a personas que vaya a impartirnos sus pecados. Pero dejemos a la gente operar. No vaya a ser que porque tienen diferencia con nosotros o porque no tenemos la capacidad de retener a los miembros, que ellos se lo llevan, nosotros lo estemos atacando y posiblemente estemos peleando con Dios. Aleluya. Aleluya. Consejo sabio de Gamaliel al alto tribunal de Israel. Si ellos seguían persiguiendo tenazmente a los discípulos, estaban peleando con Dios como Él lo había dicho. Bendigo el nombre del Señor. Bendigo el nombre del Señor. Entonces, Dios hablando con ellos, le refería de Moisés. Posiblemente entre la gente que tiene diferencia con nosotros por alguna revelación que nosotros no tenemos, o tenga alguna praxis que nosotros no conocemos, quizás por nuestros paradigmas y por lo que hemos aprendido, o quizás porque no podemos asimilarlo. Cuando viene a ver, están sirviendo a Dios y nosotros estamos luchando con Dios y nos volvemos enemigos de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a identificar nuestros enemigos. Nuestro gran enemigo, decíamos anoche, que uno de nuestros enemigos es nuestra naturaleza concupiscente. Que otro gran enemigo que tenemos es el mundo, sus ofrecimientos y todas las cosas que nos trae para pervertirnos como creyentes y para pervertir a la iglesia. Y nuestro gran enemigo de todos es el infierno. Y tenemos que enfocarnos. Si nos desenfocamos, entonces logran sus objetivos con nosotros. En la medida que nos vamos desenfocando, vamos apartándonos de Dios. Dejamos de ver lo que tenemos que ver. No nos concentramos en nuestras debilidades para ser restaurados, sino que entramos en una comparación con la gente, donde ese es peor que yo y eso me hace sentir bien, porque mi referente es otro ser humano mortal, no es Cristo. Si el referente fuera Cristo, estuviéramos llorando cuando entramos en su presencia, reconociendo quiénes somos delante de Él. Pero como Cristo no es nuestro referente, sino el hermano, nos sentimos bien. Por eso cuando el publicano entró a orar, su referente no era Dios y por eso no se sintió pecador. Su referente era, cuando el fariseo entró a orar, su referente era el publicano, el que cobraba impuestos para el imperio romano y que cobraba de más para llenar sus arcas. Ese era su referente. Y cuando va a orar, en vez de ir a arrepentirse, a pedir perdón por su condición pecaminosa, él se sentía en el estatus religioso, donde nosotros estamos bien y nadie puede decirnos nada, porque nadie tiene capacidad de aconsejarnos, porque ya nosotros superamos cualquier etapa. Entonces ese estatus de religioso era el que tenía. Y cuando va, dice Jesús, que oraba consigo mismo y se decía lo bueno que él era y las grandes cosas que hacía. Y terminó diciendo, y yo no soy como eso que está ahí, que está orando. Ahora él estaba hablando consigo mismo en su estatus religioso
Y el pecador estaba humillado delante de Dios, reconociendo que era pecador. Entonces la pregunta del Señor: ¿quién salió justificado? ¿El religioso o el pecador? Justamente, ahí está el asunto. Dejamos de enfocarnos en nuestra propia naturaleza y entonces en proyección estamos proyectando nuestra naturaleza y nuestras debilidades en los otros y terminamos acusándolo. Moisés, María y Aarón son llamados por el Señor le habla bien claro acerca de quién era Moisés, y eso deberíamos verlo. Posiblemente nosotros estamos promoviendo en las redes sociales situaciones de personas que Dios puede decirnos a nosotros: ese es mi siervo. Posiblemente nosotros estemos haciendo eso. Y si no fuere siervo, como quiera. Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? De manera que hay una situación en la competencia de santidad, y es la falta de perdón, es la falta de amor, es la falta de temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La falta de esa sabiduría es lo que nos lleva a ser poco temeroso. No tenemos ningún temor a la hora de hablar de alguien o de dañar a alguien. O sea, no debería haber en nosotros algún temor de Dios. ¿Y si yo lo estoy haciendo mal? ¿Y si ese tipo es santo? ¿Y si ese señor se arrepintió? El hecho de que se haya arrepentido no significa que tú te dejes poner la mano ni que te dejes tocar, pero al menos es siervo de Dios. Y aunque no nos asociemos con él, por alguna razón, es siervo de Dios. Y nosotros no lo superamos, porque el grado es de hijo. Y todos los hijos son iguales. Los que cayeron y se levantaron, o aquellos que permanecen en pie. Todos tenemos el estatus de hijo. Y aunque no queramos asociarnos con alguien, si es hijo lo es. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Por la falta de temor a Dios, provocaron la ira de Dios. O sea que nosotros, por falta de tener respeto por lo sagrado, temor, y por falta de dejarnos dirigir por el Espíritu de Dios, podemos provocar la ira de Dios contra nosotros. Porque entramos en una competencia desleal contra otras personas que son tan hijos como nosotros, y que debemos cuidarnos a la hora de tratarlo, de dirigirnos a ellos, por temor a Jehová. Ahora, la gente no puede tener temor de Dios si no conoce la palabra, si no conoce la revelación escrita. Porque la misma escritura dice: se perdió mi pueblo por falta de conocimiento. O sea que el hecho de no conocer la palabra hace que nosotros provoquemos la ira de Dios por no saber proceder de manera correcta. Nosotros oramos para nosotros ser como diferente, pero ser diferente no solamente todos nosotros en términos individual, socialmente hablando, sino que esta casa sea diferente.
Pero no diferente por capricho, sino diferente porque la transformación del Espíritu de Dios en nosotros nos hace ser diferentes. Y tenemos que regresar al texto revelado para poder proceder de manera correcta frente a situaciones que se nos van a presentar en la vida y que son generales. Dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y creo que esta debería ser nuestra actitud, en una actitud de arrepentimiento. Que si hemos dañado a alguien o si hemos hablado de alguien, sea líder o no, quien fuere, decirle lo que le dijeron a Moisés: no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. Actitud de arrepentimiento, actitud correcta. Un arrepentimiento porque reconocieron que no habían actuado bien. Hay gente quizás que necesitan que le escribamos y le pidamos perdón por haber promovido alguna palabra que alguien nos mandó o que utilizamos para dañar a esa persona. Como pedirle perdón. Porque no solamente tenemos que pedirle perdón a Dios, sino también a las personas que hemos dañado. Y eso lo entendió Aarón. Y se me dice: ven acá, esto se me ha complicado. Tú sabes que nosotros nos volvimos locos. Aleluya. Hemos actuado locamente. Bendigo el nombre de Dios. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que le sanes ahora. El anterior dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Sabes qué? Es importante que la gente que nosotros hemos dañado ore por nosotros delante de Dios, para que nuestras vidas sean restauradas. Eso es sumamente importante. Cuando Job pasó todo el proceso, antes de Dios restaurar en él lo que antes había puesto en él, le dijo: ahora tienes que orar por tus amigos. Esos amigos que tú dijiste que no se necesitaban enemigos como ellos, que con amigos como ellos no se necesitaban enemigos, y que te sirvieron de aguijón y de tortura, ahora tienes que orar por ellos. Y cuando hubo orado, entonces Dios los restauró. Así que si alguno de los que están aquí, alguien en un momento ha entrado en competencia de santidad contigo, tienes que orar por ellos y perdonarlos, porque te vieron como una amenaza, como alguien que puede ocupar alguna posición de importancia, y te pusieron alguna zancadilla, o te impidieron, te pusieron el pie delante para que no suba, o no dejaron que te desarrolle como Dios había dicho. Tienes que orar por esa gente para que Dios tenga misericordia de ellos y hacerlo de corazón, aun cuando ellos no te han pedido perdón. Bendigo el nombre de Dios. Bendigo el nombre de Dios. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios escuchó la oración de Moisés, pero Dios tiene una manera de disciplinarnos. Existe lo que se llama la disciplina eclesiástica. Dios tiene una manera de disciplinarnos.
sácala, que esté fuera por 7 días, para que ella pueda saborear su condición por la causa que está en esa situación y pueda haber un arrepentimiento genuino. Vamos a sanarla, vamos a darle el chance, pero déjala un tiempo en restauración. Aleluya. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Porque todos son afectados. Toda la congregación es afectada. Y no pudieron seguir adelante porque había una situación en una persona del campamento. Bendigo el nombre del Señor. De manera que justamente el tema de competencia de santidad, que le había dicho hace meses que lo iba a compartir, lo que andamos buscando es que nosotros estemos enfocados en lo que nosotros somos, en el llamado que nosotros tenemos, y que no nos olvidemos que necesitamos tener temor de Dios en el ejercicio de nuestras funciones y en el ejercicio de la vida misma como creyentes. Los hijos de Dios no debemos dejar de reconocer los errores de la gente. Ahora no estamos viniendo aquí para ponerle una venda y que usted deje de reconocer los errores que usted tiene y que tiene la gente. Eso es imposible. Los hijos de Dios estamos en capacidad de reconocer eso. No se trata de reconocer los errores. Se trata de actuar de manera correcta, como ha establecido la Escritura. Los hijos de Dios no estamos llamados ni a aceptar la falsedad, ni nosotros vivir en ella. Y lo que es falso, y lo que es falso debe ser identificado. Pero hay cosas que están en el estilo de la gente, en la manera de ejercer su ministerio, que no necesariamente delante de Dios están mal, aunque algunos son falsos, viven en falsedad y pueden impartirnos sus espíritus de falsedad, y tenemos que cuidarnos. Hay gente que está llevando la palabra a su estilo personal y con una revelación individual. Hay cosas que la gente se le ha revelado a alguien. La revelación de Dios es universal, pero hay gente que dicen cosas que nosotros no podemos rebatirla, definitivamente. Y no podemos condenarlo por algún punto que nosotros tengamos diferencia, sino respetarlo. Tenemos que aprender a respetar a las otras personas que son igual que nosotros, hijos de Dios, que tienen el mismo estatus, aunque no se congreguen con nosotros. Si no lo haríamos, caeríamos en una secta, donde toda la gente, para salvarse, tiene que venir al camino, y si no viene aquí se pierde, porque aquí nada más donde está Dios. Es un error. Dios es universal, no particular. Aleluya. Aleluya. Y tenemos que reconocer eso. Aprendamos a enfocarnos en la palabra y en la necesidad de la gente. Si nos enfocamos en la necesidad que tiene la gente en función de la palabra, todo va a ser diferente. Porque el mensaje que daremos sería el que la gente necesita para ser transformado, no lo que la gente necesita para ser confundido. Dios nos ha llamado, tú tienes un llamado, tú tienes una responsabilidad. La gente que tiene llamado de Dios no debe ser ciego. Debe estar claro, debe ver claro, y lo que está mal debe verlo como malo. Pero no debe entrar en competencia de santidad con ninguna persona. Porque Dios se va a usar y va a crear tu espacio sin tener que entrar en rivalidad ni dañar el testimonio de nadie. No tenemos la necesidad de competir con otros, ni ridiculizar a otras personas, haciendo sátira y todo aquello para nosotros subir. No es el proceder de Dios. El Espíritu de Dios va a usarte, va a darte la palabra, te guiará para que, teniendo tiempo de calidad,
pueda bendecir a la gente que quieren leer aquello que tú le estás enviando o que puedes enviar, y te puede desarrollar como un gran ministro, como una gran ministro de Dios, llevando una revelación que Dios te va a dar conforme a la necesidad que la gente tiene. La gente tiene sed y tiene hambre de Dios. Utiliza los mismos canales para bendecir a la gente con una palabra de revelación. Te bendigo el día de hoy. No tenemos la necesidad de estar en competencia de santidad con ninguna persona. No vaya a ser que nosotros entremos en crisis delante de Dios. Señor, te doy honor y gloria este día. Te doy gracias por esta casa. Te doy gracias por los líderes de la casa y por cada familia de la casa. Guíanos en este tiempo y perdónanos